noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adri, buenas noches. Y bueno, la verdad es que la semana estuvo, Adriana, movida, así que yo creo que hay que irnos directo a la información porque, mire, este martes la Cámara de Diputados aprobó la minuta sobre defraudación fiscal. Póngale ojo. En medio de posturas divididas, Morena cumplió su advertencia. Reformó leyes que podrían tratar a los contribuyentes como integrantes de la delincuencia organizada. Por un lado proponen una ley de amnistía para perdonar a los delincuentes y por otro lado hacen una reforma que sancionan a los que invierten. Están instaurando un estado policial y un populismo penal. Y mucho ojo, la pena podría ser de hasta 16 años de cárcel. Es una reforma que es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso e instruye la prisión preventiva oficiosa al mismo nivel que el secuestro o la delincuencia organizada. Pero la defraudación también será asunto de seguridad nacional y la autoridad podrá hacer escuchas telefónicas y pactar con testigos protegidos e incluso quitarle los bienes a los contribuyentes. Los aliados de Morena alertaron riesgos. Podríamos estar abriendo una puerta que pudiera ser usada de manera facciosa por los mismos funcionarios. Así como los defraudadores atentan y engañan al fisco, hoy, si no lo explicamos bien, podríamos estar defraudando o engañando a más de 74.5 millones de contribuyentes que están confiando en que no se les va a etiquetar de la misma manera. Fue una discusión ante un pleno casi vacío, de solo unos cuantos. Y es que la mayoría de diputados estaba en la degustación y la relación pública fuera del salón de sesiones. Pero a la hora de votar, entraban de todas partes. Y es que la carta ya estaba echada. Tal y como ocurrió primero en el Senado, los diputados ya sabían cuál debía ser el sentido del voto. Y ni siquiera repararon en una última advertencia. Es una reforma mal hecha. Es increíble que hasta en una reforma de esta envergadura estén predominando las mediocridades. Se los dije ayer y se los repito hoy. Se va a caer por medio de amparos, de servilleta, hecho por una persona de primaria. No se necesita ciencia. De las 38 propuestas de cambio que se presentaron, ninguna prosperó. La reforma fue aprobada y enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Y sobre este mismo tema vamos a ver cuál es la opinión de la iniciativa privada. El sector empresarial se dijo decepcionado, ya que no fueron tomadas en cuenta ninguna de sus observaciones sobre la ley que equipara al sector productivo del país con delincuencia organizada. Por supuesto, lo consideramos el inicio de una nueva era de terrorismo fiscal. Y quizá, pues ante el esfuerzo que hicimos de trabajar, de llevarle la información, siguiendo un poco este principio que dicen que nos atienden pero no nos entienden, pues pudiéramos decir que finalmente, pues fuimos presa ahora de la bebida preferida que ahora será de los mexicanos, que será el atole con el dedo. Señalaron que de nada sirvieron los foros, las asambleas y las reuniones donde advirtieron sobre los graves riesgos que conlleva esta ley en contra de los contribuyentes cumplidos y de buena fe. Participamos con Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial, participaron con propuestas concretas, no únicamente en las sesiones que se hicieron en la Cámara, también acudimos a las comisiones de cada una de las áreas. Presentamos propuestas por escrito de los planteamientos y pues es, pues por decirlo menos, lamentable de que no sean considerados. Se entró en un proceso quizá de simulación, en donde se abrieron los espacios para ser escuchados, pero finalmente cualquier esfuerzo que hicimos no fue suficiente, a pesar de que, vuelvo a decir, era una posición generalizada del sector empresarial. Aseguran que los legisladores lo único que hicieron fue aprobar una ley claramente penal y no fiscal.
Y hay un viejo adagio que dice, si eres juez y parte, pues seguramente no vas a producir buenos resultados. El problema de esta ley es que le permite a Hacienda ser juez y parte. Entonces, es ahí en donde el empresariado se siente, creo yo, desprotegido. Si hoy nos estamos quejando, o el mismo gobierno, se queja de las fallas que se cometieron en las administraciones anteriores por actos de corrupción o por actos hasta injusticias, ¿por qué, tendríamos que quedar con leyes que permiten que un funcionario público tome decisiones que pueden afectar a las empresas, a las personas, a los ciudadanos, con sus bienes y el rumbo de crecimiento al que le estamos apuntando en el Plan Nacional de Desarrollo? Advirtieron que esta ley no aumentará la recaudación fiscal, sino todo lo contrario, ahuyentará la inversión y la generación de empleos y colocará a nuestro país en una situación cada vez más difícil en un entorno mundial de desaceleración económica. Con información de Odette del Pino y César Méndez, Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Y mañana viernes inicia el Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad. Anunciamos la continuación del Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad. Cabe señalar o recordar que en este mismo año, aquí en Guadalajara, a través de la invitación de un servidor, pues instalamos el primer Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales. Hicimos algunos compromisos quienes asistimos a ese primer encuentro, que fue todo un éxito, y reitero que fue un éxito porque hoy que estamos convocando al segundo Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad a realizarse el próximo viernes 18 de octubre en la ciudad de Puebla, tenemos la confirmación de más de 45 diputados locales de más de 23 estados del país. Para mí es muy importante y la verdad me da mucha satisfacción saber que mis homólogos diputados y diputadas locales de otras entidades han tomado con seriedad este encuentro, han confirmado su asistencia y más allá de eso es que los compromisos que adquirimos en el primer encuentro, muchos estados han cumplido con algunos de ellos y que este segundo encuentro daremos cuenta de qué estados han cumplido, qué estados tienen pendientes. Y llegó el momento de ver la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor. Definitivamente, la revocación de mandato es un avance en la democracia. Sin embargo, hay que tener siempre cuidado para evitar que tanto el gobierno federal, los estados y municipios se tomen algunas medidas que puedan ir en contra de la democracia en México. México ha luchado siempre por tratar de mantener un equilibrio entre cada uno de los gobiernos, sobre todo en el tiempo que duren en el mando. Por eso es fundamental la revocación de mandato para aquellos que han sido malos gobernantes, mandarlos a la calle. Pero los que son buenos, también darles la oportunidad de la reelección. Y esto ya se está dando en los municipios, diputaciones y senadurías. Y el demócrata sabe que entra un día y sale un día. Y en nuestro país tenemos una figura presidencial con dos poderes al lado para irlos compensando. Y la figura de este país que entra tal, no es un país parlamentario, donde puede salir y entrar un presidente junto con sus secretarios. Debo reconocer que ha habido adelantos, que el grupo parlamentario de Morena accedió a una gran cantidad de peticiones. Un gobernador que vaya a entrar, se le va a pasar, no va a poder tomar una decisión. En gobierno haces decisiones que te desgastan. Un aumento en una tarifa, un aumento en los impuestos. Cuando no hay dinero tienes que buscar la forma de dónde pueda llegar. Y cuando te ponen este predicamento que a los 3 años tú puedes estar en contra de esto, una decisión fuerte, ir en contra de la delincuencia, esto te puede mantener, te puede quitar las herramientas, porque si tú estás por 6 años, puedes ir manejando tu periodo y lo que da es mucha incertidumbre. Da incertidumbre económica, da incertidumbre jurídica y da una incertidumbre social. Y cuando tú le pones que en 3 años no sabemos qué vaya a pasar, quién va a ser el próximo presidente de la República en caso que la revocación se haga, lo va a decidir va a quedar el presidente del Congreso y después quién va a quedar en las diferentes posiciones y va a entrar otra mentalidad totalmente diferente a la que inclusive votaron los ciudadanos unos años antes. Por eso es muy complicado que se pase. A las presidencias municipales se me hace terrible porque una presidencia municipal son muy pocos años. Por eso se hizo la reelección. Y la reelección está para si la hiciste bien, te viene el premio. Si la hiciste mal, ya no
ya no te reeligen. Y para lo mismo está la votación a la mitad de gobierno federal. Porque si los diputados de la Cámara de Diputados votan con tu partido, es que lo has hecho bien. Si votan en contra, es que te pusieron un contrapeso contra el Poder Ejecutivo. Y no vas al extremo de ir de quitar un presidente y estar constantemente en elecciones. Vamos a tener elecciones en el 21. Vamos a tener la revocación de mandato en el 22. Elecciones en el 22 y si cambiamos de presidente va a haber otro presidente para el 24. Es decir, vamos a tener 3 presidentes en el transcurso de 3 años, si es que se diera el caso. Creo que esto es muy complicado y esto lo único que nos da es incertidumbre. Ahorita se cambia el constitucional y después vendrán las leyes secundarias, que también nos preocupan, porque ahí no tendremos el contrapeso que lo tenemos ahorita, que ocupan 2/3 partes. Ahí lo pueden pasar sin ningún problema en las leyes secundarias. Definitivamente la revocación de mandato es un avance en la democracia, pero sin embargo es importante colocar siempre algunos candados para evitar que en algunos estados y municipios se trate de prolongar el tiempo de mandato de algún gobernante. Es fundamental para la democracia que se mantengan siempre los estándares, los tiempos, los lapsos por los que fueron elegidos. Sin embargo, a aquellos que hacen una buena labor, un buen trabajo dentro del gobierno, hay que estimularlos y hay que dejarlos y reelegirlos. Tal es el caso que se está haciendo en estos momentos en los municipios con los diputados y con los senadores. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. La Cámara de Senadores se aprobó la Ley de Ahorro para el Retiro, una reforma que venía de la Cámara de Diputados desde el primer semestre de este año y que propuso el presidente como parte del fortalecimiento del sistema financiero mexicano por ahí del 8 de enero de este año. Y en abril se generó una fuerte polémica con el sector privado, con los administradores de ahorro para el retiro, porque si bien la reforma incentiva una posibilidad para que las administradoras puedan invertir de mejor manera nuestros recursos para pensiones, en el momento en que se estableció el acuerdo, se metió una iniciativa que nadie entendió, que pretendió de alguna manera controlar el cobro de comisiones, esto es, fijar precios. Y a la larga esto ha demostrado que aun cuando ya era una minuta para el Senado de la República, el diálogo, sobre todo con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores de la Cámara de Senadores y Diputados, permitió muy bien mostrar el efecto dañino que podría tener este tipo de medidas sobre el sistema de ahorro para el retiro. Hoy esta iniciativa que sale del Senado de la República fue modificada y simple y sencillamente la libertad de mercado en la fijación de comisiones y tarifas es lo que va a impulsar el rendimiento. Hay estímulos para que las administradoras puedan invertir de manera más responsable, capaz y directa, de manera que incrementen los rendimientos del ahorro para el retiro. Es muy probable que en el curso de esta semana o la próxima también salga aprobada en la Cámara de Diputados, porque les digo, es producto de un amplio consenso. Por lo pronto yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores, pensando en que hay otras iniciativas igualmente polémicas que finalmente deberán pasar por el curso del diálogo entre el sector público, el sector legislativo y el sector privado, para que no se afecte realmente a la economía, ni tampoco al ahorro nacional. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado local de Puebla, Gerardo Islas, para hablarnos de su agenda legislativa para este periodo de sesiones. No se vaya, volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Gerardo Islas, diputado de Puebla. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Adri, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar con ustedes esta noche. ¿Qué tal, Néstor?
Gerardo, pues tienes varias comisiones muy relevantes y además diversas y has estado muy activo en este Congreso. Platícanos un poco sobre tus iniciativas, en qué proceso están y qué viene para la ciudadanía. Bueno, decirte que primero esta legislatura, la 60ª legislatura en Puebla, ha sido una legislatura que inició muy complicada. Han sido meses y un año muy difícil para Puebla. Después de la elección de julio pasado, el tema de la elección para gobernador, después los hechos que pasaron el 24 de diciembre cuando murieron Rafael Moreno Valle y Martérica Alonso. Entonces viene después la elección para gobernador, que es hoy Luis Miguel Barbosa. Y en todo este proceso, bueno, pues nos hemos ido adaptando los diputados, tenemos compromisos muy claros con la sociedad, hemos ido avanzando. Somos 41 diputados, de los cuales son 22 de Juntos Haremos Historia y 19 diputados conformamos 7 fuerzas políticas. Hemos tenido momentos de definiciones muy claras donde por unanimidad hemos sacado el presupuesto para Puebla, donde hemos trabajado con temas como la famosa Ley Bala, que fue muy controversial en su momento y que estamos a muy pocos pasos de abrogarla completamente. En los temas que necesita Puebla, bueno, viene un proceso de redistritación completo, van cambiando los tiempos electorales, van cambiando las condiciones de las regiones. Somos 7 regiones en el estado de Puebla y hoy el gobernador del estado ha señalado que quiere trabajar con 20 regiones en el estado. Somos 207 municipios que tienen características muy diferentes, desde la Mixteca poblana a la Sierra Norte, el Valle de Cerdán, y van la a hacer una redistritación con el mismo número de diputados, pero menos municipios. Cambiando algunas zonas, porque hay municipios que están del otro lado del Valle de Cerdán, pero que colindan con la Mixteca y es el mismo distrito. Y es imposible, incluso cuando eres candidato, poder recorrer todas estas regiones. Hay compromisos que he hecho en lo particular. Uno de ellos fue en campaña el donar el 100% de mi sueldo para proyectos productivos. Y cada quincena estoy entregando mi cheque como diputado a través de una página que se llama proyectosproductivos.mx, donde suben los mejores proyectos. Y con esto logramos que también la iniciativa privada, los presidentes municipales de mi sueldo, pues también pongan una lana para entrarle a los proyectos. Yo vengo de la iniciativa privada, ha sido para mí siempre el privilegio y el poder servir a la gente, pues un puente para coadyuvar en el crecimiento de Puebla. Otra de las propuestas que presentamos y que están ya en comisiones es el transporte gratuito para estudiantes de media superior que tienen los mejores promedios. Tendremos que hacer un sistema en donde vía credencialización pues podamos tener junto con los concesionarios de las unidades de camiones, microbuses y combis estos servicios. Para incentivar la educación es una muy buena propuesta. Los buenos promedios, además, ¿no? Los mejores promedios. Es imposible que el transporte sea gratuito para todos los jóvenes, pero sí vas incentivando. Otro de los principales apoyos es el primer empleo. El primer empleo para los jóvenes, porque pues, siempre que van a pedir un trabajo, le dicen, tu experiencia, no tienen experiencia. Entonces, cuando van a hacer su servicio social, cuando van a hacer sus prácticas, bueno, incentivarlos con un apoyo económico para que puedan tener las dos formas. Agarrar experiencia, pero también puedan llevar un recurso a su casa. Estamos también trabajando para que en el estado de Puebla las madres solteras tengan un apoyo. Es decir, que tengamos muy bien catalogado quiénes son ellas, si tienen algún hijo con discapacidad, que se puedan presentar en la Secretaría del Bienestar o en los DIF y puedan tener un apoyo. Todo esto va de la mano con los planes de gobierno que tiene el gobierno del estado de Puebla hoy. Una pregunta importante es, tiene una parte central Puebla que es muy productiva, industriosa, hay un crecimiento urbano, que es toda esta zona que está en la capital, pero existen regiones que, como habías dicho, son muy apartadas, las zonas serranas, las zonas indígenas. ¿Cómo generar
desde el Congreso y en alianza con el gobierno, desarrollo en esas regiones que están tan apartadas y que son tan complicadas? Primero, bueno, somos uno de los estados más pobres desde hace muchos años, junto con Oaxaca y Chiapas. Hemos crecido en todos los indicadores que miden el bienestar de las familias. Tuve la oportunidad de ser 2 veces secretario de Desarrollo Social, primero con el exgobernador Rafael Moreno Valle, en paz descanse, y después con Tony Gale. ¿Qué hicimos? La única forma para combatir la pobreza es generando riqueza. ¿Y cómo generas riqueza? Creando fuentes de empleo, atrayendo inversión. Puebla era un estado que vivía principalmente de la industria automovilística. Tenemos la parte por donde soy diputado, orgullosamente la Mixteca poblana, que es la zona azucarera del estado. Ahí tenemos el ingenio azucarero de Atencingo. Ahí principalmente se vive de la caña de azúcar. Y otra parte, pues, de las remesas que mandan miles de poblanos mes tras mes a sus familias. ¿Qué estamos proponiendo? Un corredor industrial que tenga que ver con temas del azúcar, principalmente para que lleguen nuevas empresas. El gobernador está enfocado junto con los diputados de cada distrito en generar microeconomías que permitan la creación de empleos bien pagados, con seguridad social, que les representen a la familia un ingreso, porque lo que no se siente en las bolsas no se siente en la mesa de las familias. Gerardo, nos queda 1 minuto y medio. Platícanos alguna otra propuesta que quieras platicar en 1 minuto y medio, por favor. Bueno, decirte que uno de los temas claves se centra principalmente en lo que decía Néstor, en generar buenas economías para las familias poblanas. Estaremos presentando una batería de iniciativas para trabajar también con los municipios. ¿Qué sucede? Que muchas veces el gobierno del estado te da las facilidades, trabajas desde el Congreso, pero cuando llegan a los municipios, pues nos encontramos con autoridades que no tienen oficio político, que no tienen sensibilidad y que muchas veces cuando ven que llega una empresa, ven automáticamente un signo de pesos. Y ese signo de pesos hace que pues, las empresas se quieran ir porque hay corrupción, porque llegan los de Protección Civil y les están pidiendo dinero. Todos esos trámites los vamos a eliminar y vamos a tener mucha mano dura contra la inseguridad. El gobernador acaba de adquirir vía arrendamiento 1,000 patrullas y desde el Congreso del Estado vamos a triplicar el presupuesto para seguridad porque estas patrullas nuevas van a necesitar 2 policías por cada una y vamos a pasar de 2,500 policías a casi 8,000. El principal compromiso con la ciudadanía es la seguridad para Puebla y los poblanos. A ver, diputado, antes de irnos nada más rapidito, te quiero preguntar, ¿y dónde queda? Porque siempre se está hablando de muchos recursos para seguridad, pero ¿dónde queda la capacitación? ¿Y dónde queda la protección de la ley para los servidores públicos que trabajan en las corporaciones policíacas? Porque muchas veces los policías, uno, o no están capacitados para actuar, o 2, tienen miedo de actuar porque luego terminan en averiguaciones previas. Primer punto, capacitación. Segundo, equipamiento. Hay policías que no traen armas, que traen una macana. Y cuando ves que están asaltando y se bajan 4 encapuchados, pues lógicamente el policía se echa para atrás. Segundo, policías mejores pagados. No puedes tener funcionarios de escritorio de primera y policías pagados de tercera. Tenemos que incentivar eso, las pruebas de confianza, la capacitación y también el intercambio de policías con otros países para que aprendan también lo que es pues, ser un policía del otro lado del mundo. Son programas que se están implementando en muchos países. Y cuando hablamos de dónde sacar los recursos, hay recursos para seguridad, pero se tiene que bajar el abultamiento del gasto corriente en la administración pública, en funcionarios públicos, en gastos innecesarios como vehículos, transporte, celulares, comidas y viáticos. Con esa bolsa hemos logrado que para el siguiente año, creo que formo parte de la Comisión de Presupuesto, se logre tener 8,000 policías bien pagados, bien remunerados, bien capacitados y que puedan dar la cara
por la seguridad de los poblanos. Gerardo, pues importante dignificar la policía, el papel de la policía en este país. Se nos acabó el tiempo, Néstor. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión abierta que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las cámaras nos vemos la próxima semana. Los esperamos.